En la versión 3.6 nos introdujeron la misión Yevarena del Bien y del Mal, donde nos dieron más detalles sobre el desastre que asoló Teyvat hace 500 años. Nos presentaron la raza de las Pari, criaturas nacidas de la energía llamada Yevarena, participantes activas en la lucha contra el cataclismo y los monstruos que vomitó el abismo hace medio milenio. A través del relato de la primera de las Pari, Zurvan, así como gracias a notas y fragmentos de documentos que encontramos desperdigados en las ruinas de Dari, podemos descubrir que estas pequeñas hadas no lucharon solas, sino que hicieron equipo con los humanos. En concreto, se aliaron con bastantes personas procedentes de Dari, de Canria, y juntos combatieron el desastre. Y entre este grupo destaca la figura de Nagarjuna, el sabio manco, líder de una misteriosa comunidad de eruditos que se unió a las Pari y sus aliados en pleno cataclismo. Aparte de ayudar a poner punto y final al conflicto, Nagarjuna contribuyó a purificar todo el área donde se encuentra el piélago Burukasha, el hogar de las Pari, y después desapareció sin dejar rastro. Tras esto, sus compañeros fundaron la Orden de los Escépticos, quienes tenían la tarea de vigilar y proteger esta parte del desierto para asegurarse de que no volvía a ocurrir otro desastre y cuya existencia llega hasta el presente. Nagarjuna es, sin duda, una figura de lo más enigmática. Eso sí, en un principio podemos atribuir sus acciones y su desaparición al hecho de que no es un personaje importante para la historia del Genshin. Parece ser simplemente un personaje histórico, un nombre que incluir en este capítulo particular de la historia de Teyvat y ya está. Pero, ¿y si sí que tiene una importancia fundamental? De hecho, ¿y si dijese que Nagarjuna no era otro que Irmin, el último rey de Canria? Vayamos por partes, pues esta teoría es un puzzle de 3 piezas que debemos conocer bien antes de encajar. Sabemos pocas cosas sobre el último monarca de la nación desaparecida, pero uno de los detalles esenciales que conocemos sobre Irmin es que estaba tuerto. Esta información se nos reveló en el evento Guerra Secreta, en un fragmento de papel que Kaeya escondió dentro de una caja, oculta a su vez detrás de un ladrillo en el tejado de la sede de los Caballeros de Favonius. También se nos hace alusión al Rey Tuerto en las estatuillas que dejan caer los Caballeros Serpiente Negra al derrotarlos, mostrándonos que el ojo que le faltaba a este rey era concretamente el izquierdo. El otro aspecto clave que conocemos del rey Irmin es que tuvo que dejar el trono debido a una incapacidad. No se nos aclara nunca cuál fue esta, pero podemos concluir que no se trataba de la pérdida del ojo, pues el apodo de El Rey Tuerto es anterior. Lo que sí podemos llegar a discernir es el momento exacto en el que el trono de Canria cambió de manos, gracias a una nota que podemos encontrar cerca de la puerta a este reino. En ella se anuncia la incapacidad del rey y la subida al trono de un tal Anfortas, caballero mariscal. Se especifica que este traspaso de poder es temporal, hasta que el reino vuelva a la normalidad, y uniendo esta información a la que sabemos sobre el papel del clan Alberic en Canria, podemos concluir que este Anfortas pertenecía al susodicho clan. Además, debido al tono del anuncio y la situación que describe, es evidente que todo esto ocurrió durante el cataclismo, probablemente en plena destrucción del reino de Canria o en un momento muy cercano a esta. Pero la cuestión que nos interesa es que no nos especifican la incapacidad del rey Irmin. Podría haber pasado cualquier cosa. El rey podría haber sido víctima de un complot, de una lucha interna. Podría haber sido contaminado por la corrupción del conocimiento prohibido que rezumaba de los monstruos y haber sido llevado a la locura. Podría incluso haber muerto y que esta incapacidad fuese solamente una pantalla de humo para no desmoralizar a los habitantes de Canria que o bien luchaba contra el desastre o trataban de sobrevivir a él. Pero yo me inclino a pensar que la incapacidad del rey fue el producto de o bien un enfrentamiento interno o bien de una batalla contra los monstruos, y que en cualquiera de los casos esto acabó costándole un brazo. Obviamente es una interpretación personal que no tiene evidencia en la que sostenerse, pero me voy a ir explicando. Pasemos a hablar más detenidamente sobre Nagarjuna. Según Zurvan, el sabio manco apareció un día junto a un grupo de personas, todos ataviados con ropas de erudito. Decían haber peleado haciendo equipo con los guerreros de Dari y llegaron a esa parte del desierto para cumplir la última voluntad de sus aliados, para seguir peleando contra la ponzoña. En la visión que nos describe el Harpist Jorm, el sabio manco y el espadachín enmascarado de Canria, que gracias a los detalles que nos da Zurvan podemos afirmar con total seguridad que era Dainsleif, lucharon espalda contra espalda. Ambos son descritos como luchando en mitad de un paraje yermo, haciendo o bien de barrera o bien de vanguardia, poniéndolos a ambos en el mismo centro de la batalla, lo que significa que luchaban en igualdad de condiciones y sincronizados. Una vez más, es posible que me esté inclinando demasiado hacia la interpretación personal, pero Nagarjuna debía ser un espadachín excepcional si podía luchar espalda contra espalda con Dainsleif, el antiguo capitán de la Guardia Real de Canria, además teniendo un solo brazo.
Volviendo a los hechos, Nagarjuna y los otros eruditos permanecieron un tiempo con las Pari, luchando juntos y trabando amistad. En una ocasión bajaron a las ruinas de Dari y encontraron varias máquinas que supieron identificar como las que usaban esos guerreros con los que habían luchado. Según Zurvan, Nagarjuna se sirvió de los archivos dejados atrás por los habitantes de Canria para encontrar la forma de atravesar la oscuridad y llegar al Harbisjorn, y así poder purificarlo. Sinceramente, a mí me parece que todo esto es una cadena de casualidades demasiado convenientes, y más todavía si tenemos en cuenta el final de la historia de Nagarjuna. Una vez cumplida su misión, se internó en las ruinas de Dari y nadie más volvió a saber nada de él. Mi hipótesis es que el sabio manco y sus compañeros conocían las máquinas de Canria y sus archivos porque pertenecían a esta nación, aunque reconozco que puede existir otra posibilidad. Zurvan nos cuenta que Nagarjuna era un hombre muy docto, así que puede que supiese leer los archivos de Canria porque conociese su lengua y que los eruditos identificasen las máquinas porque realmente pelearon junto a los guerreros de Dari. Sin embargo, hay un pequeño detalle que planta la semilla de la duda en mi mente. En una de las notas que podemos encontrar en las ruinas, llamada Registro de Alguien 2, su autor declara: «Ese sabio manco cree que puede salvar al mundo con mentiras». Es más, el autor de este documento también afirma que los ancianos de la Orden de los Escépticos ocultan algo, revelando la posibilidad de que tanto Nagarjuna como sus compañeros mintieron. Pero, ¿por qué mentir si tenían el mismo objetivo que las Pari y los otros humanos que combatieron el cataclismo? Los supuestos eruditos cumplieron el objetivo que decían tener, y de hecho hasta purificaron el Harbisjorn y fundaron la Orden de los Escépticos para custodiar esa área del desierto, por si acaso volvían a aparecer los monstruos. Es obvio que no mintieron sobre sus intenciones, así que tuvieron que hacerlo por otro motivo. Y así llegamos a la tercera pieza de este puzzle, que es la relación entre el rey Irmin de Canria y el dios Odín de la mitología escandinava. En realidad, el nombre Irmin procede originalmente de la cultura sajona, siendo este su dios principal. Y por cierto, uno de los elementos principales de la mitología sajona era el árbol Irminsul, el mismo nombre que tiene el árbol primordial de Teyvat en el Genshin. A este dios se le llamaba a veces Ygr, que es también uno de los nombres de Odín, y una de las características principales de este dios era su inigualable sabiduría. De hecho, uno de los mitos que conciernen a Odín narra cómo viajó hasta el centro del mundo, bajo las raíces del Yggdrasil, hasta el manantial de Mimir. Este manantial albergaba una enorme cantidad de sabiduría que Odín quería obtener, así que sacrificó su ojo izquierdo para poder beber de estas aguas. Como resultado, obtuvo la sabiduría que buscaba y uno de sus numerosísimos apodos, Odín el Tuerto. También existe otro mito más popular sobre Odín, el que cuenta cómo se colgó boca abajo del Yggdrasil durante 9 días y 9 noches mientras era atravesado por una lanza, y a cambio ganó el conocimiento de las runas. Este mito está directamente referenciado en el Genshin, en la descripción del retoño blanco que recibimos al completar la misión de Arconte de Sumeru. Eso sí, añaden que el sabio que se colgó boca abajo del árbol caminó por el reino que se extendía bajo sus raíces y vislumbró los secretos del cosmos. Con todo esto, parece bastante claro que el rey Irmin está inspirado en el dios Odín. Comparten la sabiduría, un sacrificio similar a cambio de conocimiento e incluso la falta del ojo izquierdo. Y yo voy a extender un poco más la comparación, pues en múltiples mitos sobre Odín, este toma formas y nombres diferentes, a veces para ocultar su identidad y a veces porque simplemente le apetece. Así, encajando todos estos datos, llegamos a mi teoría. Es posible que tras perder la corona de Canria debido a su incapacidad, la cual puede que le costase un brazo, el rey Irmin decidiese seguir peleando contra el cataclismo. Para ello, puede que tomase una identidad falsa, reuniese a algunos soldados fieles y se encaminase con ellos al desierto, encontrándose con Dainsleif, las Pari y los humanos que peleaban allí. Una vez hecho esto, todos lucharon juntos hasta que el conflicto fue completamente superado, y una vez cumplida su misión, puede que el rey Irmin encargase a sus seguidores la tarea de fundar la Orden de los Escépticos y él desapareciese para llevar a cabo alguna otra tarea. Obviamente, toda esta teoría se fundamenta sobre hechos bastante inestables. Reconozco que me apoyo en una interpretación mía basada en conexiones que he podido establecer entre varios acontecimientos y conceptos del lore del Genshin, pero creo que es una teoría entretenida al menos. Deja unos cuantos huecos o preguntas, como por qué necesitaría el rey Irmin enmascarar su verdadera identidad, o cómo ocurrió esa misteriosa incapacidad suya y qué consecuencias pudo tener tanto para él como para Canria, pero eso es un tema para otra ocasión.